Hace unas 3-4 semanas más o menos, tanto Charlie, después yo también hablamos acerca de la vida de David. Hablamos un poco, hay un tema de la vida de David que es el que quiero tocar hoy, también junto con su hijo Salomón, del que no hablé en ese momento, y es cuando David quiere construirle un templo a Dios. Habíamos dicho que David trae el arca del pacto nuevamente a Jerusalén. David se acuerda de la presencia de Dios, a diferencia de su predecesor Saúl, que había deshonrado la presencia de Dios. David la vuelve a traer nuevamente a Israel después de que los filisteos la habían robado. Sucede una serie de cosas. 20 años Israel sin el arca del pacto, 20 años sin la presencia de Dios durante el reinado de Saúl. 20 años que a nadie le había importado la presencia de Dios. David vuelve a traer el arca del pacto nuevamente a Israel, sucede una serie de eventos. Finalmente el arca se establece en Israel, pero ahora a David se le ocurre una idea, que está narrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel 7, yo se los voy leyendo. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después que Jehová había dado reposo a todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tierra, en tiendas y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Me encanta ese versículo. Yo he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos la aflijan más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de su trono, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios se asombra de la actitud que David tuvo al decir: voy a edificar una casa para Jehová. Primero, Dios se asombra y lo conmueve el hecho de que David tuvo la actitud de traer la presencia de Dios a Israel. De eso ya hemos hablado. Dios se complace en esta actitud que David tuvo de traer nuevamente la presencia de Dios, el arca del pacto que tipificaba la presencia de Dios, nuevamente al pueblo, a Israel. Y es hermoso, y por eso es hermoso tocar este tema hoy, porque es de lo que estamos hablando en estos 3 días, de traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y a donde quiera que vayamos, la presencia de Dios va con nosotros. Somos
como el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está dentro nuestro. Y es hermoso saber que somos lumbrera, que a donde vayamos, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestra familia, con el entorno que nos rodea, ahí está la presencia de Dios dentro nuestro, en medio de ese entorno. Ahí está la presencia de Dios. Es hermoso saber eso, y es hermoso como David tuvo la actitud de traer la presencia de Dios nuevamente a Israel sin que nadie se lo pida, sin que nadie se lo diga. La primera actitud que tuvo como rey sobre Israel fue traer nuevamente el arca del pacto a Israel. Fue traer nuevamente la presencia de Dios a Israel. Y Dios se complace en esta actitud que David tuvo. Dios se deleita en esta actitud que David tuvo. Dios se deleita cuando nos tomamos un tiempo para buscar su presencia. Dios se deleita cuando nos tomamos un tiempo para buscar su reino y establecerlo en nuestras vidas en la tierra. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Dios se complace cuando buscamos primeramente su reino. La primera petición de esa estructura de oración que nos dejó Jesús del Padre Nuestro es venga tu reino. Y Dios se complace cuando levantamos ese clamor de buscar primeramente su reino, de buscar primeramente su presencia en nuestras vidas. Es lo que a Dios más le complace, y Dios no se resiste a darnos nada después de que le buscamos a Él. Dios no se resiste a darnos nada. Nos puede dar todo lo que le pedimos cuando priorizamos buscar su presencia por sobre todas las cosas. Y es hermoso mentalizarnos en eso. Por eso estos 3 días en los que dedicamos a buscar su presencia, a invocar su Espíritu Santo como iglesia, porque si le buscamos a Él y lo tenemos a Él, lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Porque cuando comenzamos a encontrarnos con la presencia de Dios, a conocerle cada día más, porque su gloria no se nos termina de revelar nunca. No es que una vez tuvimos una experiencia religiosa y después de esa experiencia no pasa nada más, sino que a Dios lo conocemos todos los días Dios tiene más para darnos, para revelarnos, para mostrarnos. Cada día su gloria va en aumento. Si le buscamos, en tanto estemos dispuestos a conocerle, a recibir más de Él, la gloria de Dios no cesa. Dios tiene más para nuestras vidas. Nunca tenemos que perder ese interés, ese gozo, ese hambre, ese deseo de conocerle cada día más, de que Él se nos revele cada día más. Todos los días tenemos que clamar cada día más por la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Obviamente no es lineal, a veces flaqueamos, a veces caemos, pero nunca tenemos que dejar de priorizar la presencia de Dios. Nunca tenemos que dejar de tener en cuenta la presencia de Dios. Nunca tenemos que dejar de ser conscientes de la presencia de Dios, como prediqué alguna vez. Tenemos que ser conscientes de que la presencia de Dios está ahí con nuestras vidas constantemente, y clamarle y buscarle. Que me asombró que, por ejemplo, Juan Carlos se acordara de cuando prediqué acerca de que tomar un mate tranquilo y saber que la presencia de Dios está ahí, y saber que tenemos que tener comunión con la presencia de Dios permanentemente. Orar sin cesar es saber que todo el tiempo estamos en comunión con Dios. Dice la palabra de Dios, oren sin cesar. Eso significa no que todo el tiempo vas a estar orando, sino que en todo momento la presencia de Dios está con tu vida. Y llega un momento en el que tu mente hace silencio, llega un momento de tranquilidad, llega un momento en el que a lo mejor, como dije, vas a tomarte un mate, saber que la presencia de Dios está ahí. La presencia de Dios está ahí, ser conscientes de la presencia de Dios. Buscarlo constantemente, que esa presencia vaya en aumento. Y cuando Él ve esta actitud de parte nuestra, cuando Dios ve esta actitud de que le buscamos constantemente, de que buscamos primeramente su reino, de que no dejamos de clamar por su presencia, de que constantemente estamos invocándole, así como David trajo el arca del pacto que representaba la presencia de Dios al pueblo de Israel, cuando nosotros le buscamos, Dios se siente complacido y Él nos da más de lo que pedimos. Él nos da más de lo que entendemos. Él nos honra porque le honramos. Él ama a los que le aman y Él honra a los que le honran. Él honra a los que le buscan por sobre todas las cosas. Y Él honró a David. En primer lugar, por traer el arca del pacto a Israel. Y en segundo lugar, porque cuando David vio el arca del pacto ahí en Israel, el arca del pacto no tenía dónde morarla. Pusieron unas cortinas alrededor para cubrirla, para resguardarla. Cuando el arca del pacto habitaba en el lugar santísimo, en ese momento David colgó unas cortinas y quedó ahí. Entonces David, en su casa artesonada, dijo:
Mira, yo habito en casa de cedro, le dice David a Natán, y el arca de Dios está entre cortinas. En 2 de Samuel 7:2. Yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y quiere construirle un templo a Dios, un templo donde Dios more. Y Dios no sé si se asombró de esta actitud, sino que se deleitó en esta actitud porque Dios es omnisciente. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y cuando Dios elige a David y manda a Samuel a ungir a David, dice: yo me he provisto de un hombre conforme a mi corazón. Yo creo que Dios ya sabía todo lo que David iba a hacer. Y Dios no tenía la necesidad de pedirle, que de hecho en este capítulo lo destaca: yo no te pedí que lo hicieras. Dios no tenía la necesidad de pedirle a David algo que ya estaba en su corazón hacer. Porque Dios conocía el corazón de David. Y Dios sabía que David tenía la disposición no solo de traer su presencia primeramente, sino de levantar un templo a Dios. Dios conoce los corazones. Dios mira el corazón. Samuel, no mires lo que los hombres miran. Yo no miro lo que los hombres miran. Yo miro el corazón, dice Dios. Y cuando vemos la vida de David en perspectiva, podemos percibir que la vida de David fue un desastre. Sin embargo, David, aún así, a pesar de ser un desastre, no dejaba de buscar la presencia de Dios, no dejaba de priorizar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Y es hermoso eso porque Dios, siendo omnisciente, Dios nos va a bendecir en la medida en la que nosotros estemos dispuestos a honrarle. Dios nos va a bendecir en la medida en la que nosotros estemos dispuestos a honrarle. Y Dios, conociendo el corazón de David, sabía que David le iba a honrar. Por eso Dios lo eligió. Por eso Dios eligió a un hombre conforme a su corazón. Así también, cuando Dios elige a Saúl, Dios elige a un hombre que sabía que lo iba a deshonrar, porque el pueblo de Dios había deshonrado la presencia de Dios. Porque el pueblo de Israel era regido por las órdenes divinas. Dios era el rey, único rey de Israel. Y el pueblo de Israel dijo: queremos un rey que reine sobre nosotros, un hombre semejante a nosotros que reine sobre nosotros, deshonrando la presencia de Dios. Y esto molestó a Samuel, al profeta Samuel. Y Samuel se enojó. Y Dios le dice a Samuel: no te enojes porque no te desecharon a vos, me desecharon a mí, les dice Dios. Entonces Dios pone a Saúl, un hombre al que no le importaba la presencia de Dios. Un hombre que iba a tratar al pueblo, poniendo al pueblo como si fuera el carro delante del caballo, describe la Biblia. Un hombre que iba a maltratar al pueblo, un hombre que iba a deshonrar la presencia de Dios. Dios eligió a Saúl a propósito, sabiendo que Saúl iba a hacer cualquier cosa. Después Dios lo saca, Saúl desecha a Saúl por rey de Israel, y ahora sí pone a un hombre conforme a su corazón, a un hombre que priorice su presencia, un hombre que priorice la relación de Dios, con el pueblo. David decide levantar un templo a Dios. Qué hermoso es que Dios pueda deleitarse en nuestra búsqueda. Qué hermoso es que Dios pueda deleitarse en nuestro clamor por su presencia. Que esa pueda ser nuestra prioridad, clamarle constantemente. Que esa pueda ser nuestra prioridad, buscarle constantemente. Que Dios se deleita cuando le buscamos. Y Dios le dice: no vas a ser vos el que levante un templo para mi presencia. Por medio del profeta Natán, Dios le dice: sos un hombre de guerra, hay sangre en tus manos, por lo que no me vas a levantar a construir un templo, porque no estás apto espiritualmente para construirme, para edificarme un templo. Pero aún así, eso deleitó a Dios. Y eso hizo que Dios bendijera a David, que Dios perpetuara el trono de David sobre Israel. Y le dice: yo voy a levantar a tu hijo y será tu hijo el que me edifique templo, el que me edifique casa. Y Dios le da los planos, le da las indicaciones de cómo tenía que hacer el templo. Más adelante, la Biblia narra una actitud parecida que Salomón tuvo para con Dios. Cuando Dios le dice: pídeme y te daré todo lo que me pidas, le dice Dios a Salomón. Y narra
al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, porque Salomón lo que le pidió fue sabiduría. Y dice, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido a una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio, comprensivo como nadie nunca lo ha tenido ni lo tendrá jamás. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Qué hermosa palabra y qué hermoso es que nos podamos también aferrar a esa palabra. Cómo Dios honra a los que le honran dándole más de lo que le piden. Y te daré lo que no me pediste, le dice Dios a Salomón. Pero previamente a eso, en sus libros Salomón describe el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y después también dice en Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Asociamos la sabiduría y el principio de la sabiduría como el temor a Dios, que es lo que les mencionaba hoy, la conciencia de Dios. El temor a Dios es ser conscientes de que Dios está presente en nuestras vidas mediante su Espíritu Santo morando dentro de nuestro. Cuando somos conscientes de la presencia de Dios y decidimos priorizar su presencia, buscar su presencia, honrar su presencia, ahí es cuando Dios trae honra sobre nuestras vidas. Y ahí es cuando, como le sucedió a Salomón, como pediste sabiduría, como priorizaste la sabiduría, que es el principio, que la sabiduría es el temor a Dios. Te concederé lo que me has pedido y te daré un corazón sabio. Y además te daré lo que no me has pedido, riquezas y fama, le dice Dios a Salomón. Y dice que no hubo otro rey como Salomón en la tierra. Y aún en un momento narra la Biblia que viene la reina de Sabá a visitar a Salomón para conocer, porque le habían hablado de la sabiduría que había en Salomón y de las riquezas que Salomón tenía a causa de esa sabiduría y de la gloria de Salomón y del palacio y de su reinado. Y cuando viene a conocerle, dice que comienza a hacerle preguntas para cuestionar esa sabiduría, para ver si era realmente como se lo habían descrito. Y Salomón comienza a responder todas las preguntas de la reina de Sabá y la dejó asombrada, porque la reina de Sabá dice: tu sabiduría y tus riquezas son aún mayores de todo lo que me han dicho. Lo que me han dicho no llega a compararse con lo que vi, con lo que pude ver, con la sabiduría que pude ver que tenés. Le dice a la reina de Sabá a Salomón. Y lo honra y le regala riquezas, le regala oro. Y es hermoso cómo Dios honra a los que le honran, porque Salomón supo honrar la presencia de Dios también, al igual que su padre, honrando la sabiduría, al pedirle sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dijo Salomón. Lo más sabio que un hombre puede hacer, que un ser humano puede hacer, el fin de todo discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso concluye la vida y la obra de Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, dice la Biblia. Y la gloria de Dios visitó a Salomón, porque Salomón supo honrar la presencia de Dios edificando un templo, así como lo quiso hacer su padre David y no pudo. Lo primero que Salomón tiene que hacer es edificar el templo que su padre no pudo. Edificó el templo a Dios donde iba a morar el arca. 7 años tardaron en edificar el templo de Dios. Tuvieron que consagrar el templo a la presencia de Dios, porque en el antiguo pacto, y esto ya es sabido pero vale la pena recalcarlo,
la presencia de Dios moraba en un edificio, no moraba al igual que hoy, que el pacto que hoy rige de la gracia. Hoy la presencia de Dios mora en nuestros corazones. Hoy la presencia, esto es podemos decir que es un auditorio, pero no es un templo. El templo somos nosotros. Acostumbramos a decirle el templo, la iglesia, pero el templo somos nosotros, la iglesia somos nosotros, los que nos reunimos. La presencia de Dios habita dentro nuestro, mora dentro nuestro. En ese tiempo habitaba en un edificio. Vos querías buscar a Dios, tenías que ir a donde estaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios moraba en ese templo que Salomón le había edificado. Y dice que lo primero que tuvieron que hacer es rendir holocausto, sacrificio a Dios. Tuvieron que rendir holocausto, sacrificio a Dios. La forma de adorar en ese momento a Dios era mediante el holocausto, mediante el sacrificio. Tenían que sacrificar un animal en el altar para poder derramar su sangre y poder levantar adoración a Dios, y ese sacrificio era acepto o no delante de la presencia de Dios. Hoy en día, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el Cordero inmolado, fue Él el que hizo el sacrificio por nosotros, y nosotros tenemos, el velo del templo se rasgó, nosotros tenemos total acceso a la presencia de Dios. Tenemos total acceso, podemos entrar confiadamente delante del trono de gracia para hallar gracia delante del oportuno socorro. Podemos adorarle libremente, podemos entrar delante de su presencia, levantar adoración, encontrarnos con su presencia, con su Espíritu Santo, que mora dentro nuestro. La presencia de Dios puede fluir libremente, podemos encontrarnos libremente con Él. Y Hebreos 13:15 dice: levanten sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesa en su nombre. Anteriormente había que matar un animal, anteriormente había que derramar sangre para levantar sacrificio de alabanza. Hoy es simplemente que nuestros labios alaben el nombre de Dios, fruto de labios que confiesen su nombre. Con el solo hecho de adorar, como hacíamos hoy cuando comenzamos, ya eso vale por un sacrificio de alabanza. Porque como decía David, no quieres holocausto, no quieres sacrificio, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Cuando tenemos un corazón contrito que se humilla delante de la presencia de Dios, un espíritu quebrantado, cuando nos derramamos nuestras almas delante de la presencia de Dios. Y nuestros labios comienzan a confesar su nombre y comenzamos a levantar canción delante de Dios. La presencia de Dios no se resiste. Algo tiene que suceder. La presencia de Dios se manifiesta cuando sus hijos le buscan, le adoran en espíritu y en verdad. Y el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores busca que le adoren. Es tan triste este versículo. Y es triste porque el Padre tiene que buscar a los verdaderos adoradores porque no abundan. Los verdaderos adoradores no abundan. Aquellos que derraman sus almas en adoración. Aquellos que saben que adorar no es simplemente cantar y repetir una canción aprendida de memoria. Aquellos que no se cantan una canción de memoria, que saben que cantar entonadamente no es lo mismo que adorar. No es lo mismo que adorar. El Padre tiene que buscar los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque pocos saben derramar sus almas, sus corazones en la presencia de Dios para poder adorarle, para poder levantar sacrificio de alabanza. Porque creemos, estamos tan mecanizados, tan inmersos en la, si se me permite el término, tan inmersos en la rutina, en el cronograma, en la estructura, como digo siempre, que nos olvidamos de honrar la presencia de Dios. Creemos que adorar a Dios es cantar 2 o 3 canciones que seleccionamos, que ensayamos previamente, repetimos la canción aprendida de memoria y nos olvidamos de meternos en la presencia de Dios. Nos olvidamos de meternos en la presencia de Dios. Cuesta tanto derramar nuestra alma en la presencia de Dios. Cuesta tanto honrar la presencia de Dios. Y Dios busca que le adoren. Busca que le adoren. Es tan triste este versículo, que Dios tenga que buscar hijos que le adoren. El salmista escribió en el Salmo 14: Jehová miró desde los cielos para ver si había uno que busque a Dios. Y no halló ninguno. No halló ninguno. Es tan triste. Y hoy las iglesias abundan de gente que repite canciones, de un pueblo que de labios le honra, pero con un corazón alejado. Y los verdaderos adoradores son aquellos que
compungidos de corazón, claman a Dios: sé propicio de mí, pecador, como clamó aquel hombre en aquella palabra que Jesús narró. Sé propicio de mí, pecador. Derramar tu corazón delante de Él en sacrificio vivo de alabanza. Que confiese su nombre, que confiese su nombre. Es necesario que le aprendamos a adorar, iglesia. Es necesario que le aprendamos a adorar. Por eso estos 3 días de campaña, porque no podemos seguir inmersos en la rutina y cantar canciones aprendidas de memoria si no sabemos derramar nuestros corazones, si no sabemos invocarle, adorarle en espíritu y en verdad. Tuvieron que levantar adoración para que la gloria de Dios llene la casa. Tuvieron que levantar sacrificio para que la gloria de Dios llene la casa. Pero Dios le impone una condición a Salomón. Una condición que la conocemos, la sabemos de memoria. La condición que Dios le impone a Salomón fue: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré tu trono, el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no faltará varón que gobierne Israel. Mas vosotros, si olvidareis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho Jehová así con esta tierra, en esta tierra y esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. La gloria de Dios va a habitar, la gloria de Dios va a morar en nosotros, en tanto lo honremos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren, se convirtieren de sus malos caminos, yo los oiré, yo sanaré su tierra. Él trae sanidad sobre la tierra cuando la iglesia se humilla, cuando la iglesia le busca. Pero si no, yo quitaré mi gloria de ese lugar. ¿Y qué pasó a lo largo de la historia? El pueblo de Israel se fue tras dioses paganos, tras dioses ajenos. Se olvidaron de la presencia de Dios, deshonraron la presencia de Dios. Dios trajo burla, Dios trajo escarnio sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue destruido, fueron tomados cautivos por los babilonios. Conocemos la historia. Después vuelven, Dios tuvo misericordia, los vuelve a traer nuevamente, vuelven a construir el templo, pero se vuelven a olvidar de la presencia de Dios, vuelven a deshonrar la presencia de Dios. Ya es tragicómico la historia de Israel. Se vuelven a olvidar de la presencia de Dios y dejan el templo a la mitad, a medio construir. Y queda ahí, y Dios tiene que exhortar al pueblo de Israel mediante Habacuc a decir: ustedes habitan, mediante Ageo, ustedes habitan en sus casas artesonadas y no hay lugar para Dios, no hay lugar para la presencia de Dios. Se olvidaron de la presencia de Dios, se olvidaron de honrar la presencia de Dios nuevamente. Y Dios tiene que exhortar al pueblo de Israel a que vuelvan a construir altar para Jehová, que vuelvan a construir, a edificar templo a Jehová. Y bueno, ahí el pueblo de Israel nuevamente se levanta, edifica templo a Dios. Y ahí nace ese versículo que mencionamos siempre, que de hecho hoy lo cantábamos: la gloria postrera de esta casa vendrá a ser mayor que la primera, que la que tuvo cuando Salomón la construyó. La gloria postrera será mayor que la primera. Y qué hermoso es que podamos honrar la presencia de Dios, para que su gloria more en nuestras vidas, more en aires del cielo, en esta institución, en esta casa, en esta iglesia, más allá de lo edilicio, más allá de que estemos establecidos acá en Catamarca 960, que cuando se hable de aires del cielo, se sepa que la presencia de Dios se siente como en ningún otro lugar.
Qué hermoso es que podamos... No es competencia, no es... Pero qué hermoso es que Aires del Cielo sepa adorar la presencia. A mí me encanta porque, si bien no somos una iglesia numerosa, pero ha pasado gente de otras iglesias. Y lo que siempre dicen de este lugar es cómo se siente la presencia de Dios. Y si eso sucede es porque le honramos. Y que Dios no nos permita seguir si su presencia no está con nosotros. Que Dios no nos permita seguir si no sabemos honrarle. Que Dios no nos permita seguir el día que dejemos de adorarle. Que Dios no nos permita seguir. Que Dios no nos permita seguir viviendo sin su presencia. Que ese sea nuestro clamor, que esa sea nuestra proclama, nuestra única oración. Que le busquemos cada día más, que aprendamos a buscarle cada día más, que aprendamos a honrarle en espíritu y en verdad y por sobre todas las cosas, sabiendo que es el Espíritu Santo el que va a soplar añadiendo a los que han de ser salvos, sabiendo que es el Espíritu Santo el que mediante su poder va a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a echar fuera demonios y a traer convicción de pecados sobre toda esta ciudad y a sanar esta tierra, a sanar esta ciudad para Cristo. Amén. Nos ponemos de pie.